Transformaciones conscientes. Conversaciones de 15 a 20 minutos con Tania Truyen desde Nusa Agency. Hoy hablaremos sobre la importancia de conocerse a uno mismo y su relación con el liderazgo. Nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Cristina Navalón, una enfermera, estomaterapeuta, instrumentalista y experta en el abordaje de las necesidades de las personas a las que se les practica una ostomía. Ella es miembro también de la Junta de ACI-DDI, una asociación científico-sanitaria y profesional construida por enfermeras expertas en imagen corporal y dermoestética. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días, bien. ¿Qué significa para ti la autoestima? Bueno, la autoestima de alguna forma la podemos valorar desde varios puntos de vista. Yo creo que es la valía que uno mismo puede tener de su persona y a veces desde diferentes vertientes las puedes un poco valorar, pues desde un aspecto físico a tus conocimientos, a tu manera de ser, y esa autoestima a veces pues por situaciones de vida pues se puede mermar o puede potenciarse dependiendo de si tú coges más habilidades a nivel interpersonal o a veces por formación o porque la vida te ha llevado en unas tesituras que aprendes a fuerzas no te toca otra que superar y eso al final pues probablemente va reforzando tu estado un poco buscando esa paz interior o esa manera de potenciar esos valores o esas creencias que te hacen sentir bien, ¿no? Yo creo que cada uno podemos sentirlo de una forma y esto se tiene que trabajar con el tiempo. A la hora de liderar, ¿crees que es importante tener una buena conciencia de sí mismo, una buena autoestima? Yo creo que un buen líder tiene que conocerse muy bien para poder gestionar un equipo o para poder afrontar, por ejemplo, una entrevista con un paciente, ¿no? El liderazgo se puede, a nivel profesional, creo que podemos extrapolarlo también a esa figura de enfermera experta en una materia, en lo que llamamos las IPAs, y que de alguna manera han desarrollado unas ciertas habilidades con el coach y todo este tema de gestión emocional. Y sí que es cierto que cuando tú acabas la carrera no tienes ni idea y con el tiempo tienes que ir trabajándote. Estás en situaciones muy probablemente de estrés para las personas en la que tienes que saber gestionar emociones muy fuertes y tú mismo a veces no sabes cómo afrontar esa situación y te sobrepasa, ¿no? O sea, un paciente se te pone a llorar, por ejemplo, y tú, la empatía la tenemos en el ADN normalmente las enfermeras, pues sin querer pues te dan ganas de llorar. Pues es un ejemplo muy sencillo, pero de alguna manera tú también tienes que saber gestionar eso. Cuando lo extrapolas a equipos, muy probablemente el hecho de que tú conozcas tus fortalezas, tienes que ayudar también a otra gente del equipo a desarrollar quizás esas habilidades para que también sumen al equipo. No es fácil porque al final cada uno tenemos nuestra manera de ser, forma de trabajar y bueno, creo que al final todo esto se tiene que trabajar no nacemos así con el ADN, sino que hay herramientas para trabajar. ¿Y podrías explicar alguna situación en la que te has visto afectada, que sobrepasaba? Bueno, supongo que a nivel profesional te has encontrado muchas situaciones, o sea, con pacientes con casos complejos en los que probablemente mis habilidades como profesional en ese momento no eran las adecuadas y en el que probablemente me he metido más en el tema de, voy a buscar información para yo sentirme fuerte y poder ayudar a la persona que tenía delante, ¿no? Pues entre compañeros que al final buscas ese soporte, pues desde explicar la situación y a veces es simplemente explicar el caso y que te reconforte el hecho de que haya otros compañeros que se hayan podido encontrar esa misma situación y explicarte cómo puedes abordarla, a de alguna forma buscar en los libros o en internet cosas que te puedan asesorar o ayudar, ya no solo pues, con los compañeros.
Yo creo que es importante el tener una red de compañeros en el que te sientas arropado. Eso muchas veces reconforta mucho a nivel de persona, sobre todo en mi caso, que he tenido la gran suerte de tener compañeros que, pues que cuando tenía un problema estaban ahí. Y aunque no los necesitaras en ese momento, sabías que estaban ahí, que podías llamar, oye, que tengo este problema. Y solo el hecho de escucharnos muchas veces buscabas esa calma para poder afrontar una situación en que en ese momento te suponía un estrés. O sea, utilizabas, por ejemplo, los compañeros y era como un soporte como para seguir hacia adelante y también... Sí, y cuando no estás hablando de ese soporte a nivel más interpersonal, evidentemente me pasaba muchas horas haciendo codos, intentando buscar herramientas que me funcionen en mi día a día a nivel profesional. Afrontarte delante de un paciente realizando una entrevista no es fácil y tú tienes que acotar un tiempo muy concreto para saber una información muy detallada de ciertas cosas que te demanda y tienes que saber dirigir esa entrevista a lo que tú tienes que saber. Yo qué sé, una herramienta que a mí me ha servido mucho pues ha sido el coach. No soy coach como tal, pero sí que es verdad que el arte de preguntar ha sido uno de los grandes hallazgos que yo he hecho a nivel profesional. Y al final lo haces muchas veces a nivel de amigos y de cosas porque ya te hace innato, ¿no? Ha llegado a meterlo en el ADN. Es algo que te sirve también a nivel personal, ¿no? Te trabajas. Y recordemos que eres una enfermera de estomaterapeuta. ¿Cómo afecta a una persona que arrastra problemas de autoestima si se le hace un estoma? Pues imagínate, para una persona que, pues como tú y que yo tenemos una vida totalmente normal, porque al final la normalidad la gestiona la sociedad, de golpe y porrazo hay un impacto emocional, como puede ser una enfermedad en la que implica una cirugía y en el que como consecuencia de eso va a tener que llevar un estoma. No siempre son estomas temporales o definitivos, dependerá de la situación de enfermedad, porque puede ser por un cáncer o puede ser por un traumatismo o puede ser por una enfermedad inflamatoria y evidentemente abarca unas edades muy dispares. O puedes encontrarte con gente con 20 años y gente con 80 y la situación de vida de cada uno es muy diferente. ¿Y qué edad, por ejemplo, consideras que puede afectar más a la autoestima? ¿Más de joven o cuando ya eres adulto? Es que depende del estado de la persona. A una persona de 80 años le puede mellar porque se siente inútil y que dependa de las personas que tiene alrededor. Y a una persona de 20 años porque la puede condicionar a la hora, por ejemplo... La pueden juzgar. Claro, porque al final esta sociedad ha tenido como un estigma sobre el tema de los estomas, ¿no? Hay un desconocimiento de que probablemente mucha gente piense que llevar una bolsa pegada en el abdomen supone no hacer ciertas actividades. A nivel sexual, para gente joven probablemente es un hándicap porque al final es algo que les mella mucho la autoestima y hay cosas que tienes que trabajar. Por ejemplo, a una persona de 80 años probablemente no lo trabajes tanto esto, pero afecta a muchas vertientes. Al final esa autoestima es lo que decíamos, hay que focalizar en qué punto está esa persona. Y también hay que valorar el estado. Por ejemplo, una persona de 20 años normalmente suelen ser gente que ha pasado por enfermedades inflamatorias, no es lo más habitual y probablemente vienen de un periodo previo de enfermedad en la que han tenido muchos ingresos y muchos problemas y eso no es calidad de vida. El hecho de llevar un estoma muy probablemente les cambie esa calidad de vida y como consecuencia llevarán un estoma, pero probablemente podrán hacer muchísimas más cosas. Entonces, desde la barrera es muy fácil decir pobrecito porque lleva un estoma, pero muy probablemente esa persona empieza a vivir aunque sea con el estoma y tenga una calidad de vida muchísimo mayor que sin tenerlo. ¿Y recuerdas algún caso que te haya impactado de alguien de decirte, Cristina, estoy súper mal? Bueno, hay gente que, desde llegarte a la consulta y meter un cop de puño encima de la mesa y esto es injusto y la vida es una mierda y cosas. ¿Y esto cómo afecta a tu persona? Porque claro, ver una cosa así, ¿cómo gestionas? Dices... Tienes que dar espacio.
Las emociones tienen su momento. Al final yo siempre comparo el hecho de que cuando te diagnostican una enfermedad en el que tienes que llevar un estoma, tienes que dar un espacio para que esas emociones se puedan expresar. En las entrevistas se procura dar ese espacio de intimidad para que esa persona, si tiene ganas de llorar, que llore, si tiene ganas de meter hacéis un poco de psicología también, ¿no? Hacemos mucho trabajo psicológico. Sí, porque claro, aparte de ser enfermera, estamos viendo que también, jolín, tienes que intentar, ¿sabes? Una persona que de alguna forma no acepta el hecho de llevar un estoma, tú le puedes explicar todas las habilidades en lo que implica el cuidado y la atención, que si en ese momento no ha hecho una aceptación de lo que le viene, muy probablemente no te está escuchando y no te estará aprendiendo absolutamente de toda la educación que le estés haciendo del día a día. Entonces tienes que ayudarle a desbloquear, y para llegar a desbloquear tienes que dar ese espacio para que las emociones salgan. Y es tan fácil como escuchar, esa escucha activa que yo muchas veces... Escuchar es muy importante, es lo básico para enfermera y para cualquier trabajo. Exacto. Una persona que no sabe comprender ni escuchar, al fin y al cabo no puedes resolver un problema. No, y yo recuerdo que al principio, cuando empezaba a tratar pacientes con ostomías, probablemente por no saberlo gestionar, es como voy y hablo yo de mi libro, te explico todo el rollo patatero, te lo suelto, te lo vomito y ya está. Y luego me daba cuenta que cuando llegaba a la planta el paciente no se había quedado con absolutamente nada de la información que le había dado en esa primera visita. Con el tiempo, cuando te das cuenta de qué es lo que pasaba, decías, bueno, es que... ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo hiciste ese chic de cambiar de meto el palizón y luego, ostras, en verdad no está funcionando, hay algo en mí? Pues porque es conocerse también a uno mismo, es una parte de... Y empiezas a conocer las conductas que tienen los pacientes, ¿no? Siempre decimos que en comunicación hay 3 tipos de comunicación: la no verbal, la verbal y la paraverbal, que es aquella que entonas, dices, transmites, pero luego está la no verbal, que esto ya nos lo enseñan en la universidad, pero cuando una persona la tienes delante está en condición cerrada, está con mirada evasiva, que no quiere mirarse el estómago, esto te tiene que hacer dar cuenta que esa persona no te está escuchando. Entonces, de la misma manera que yo tengo que tener esa escucha activa, tengo que saber reconocer esos signos en los cuales veo que ese paciente no está colaborador en ese momento. A veces te apoyas, a mí no me gusta hacer las visitas que esté solo el paciente, intento que siempre haya alguien de mucha confianza a su alrededor, para que en los primeros días que de alguna manera se tiene que afrontar a eso se sienta con el apoyo y que a veces esas preguntas empiezan a surgir con la persona que tiene cerca, sea un familiar muy cercano, sea una amistad que va más allá de solo el hecho de irse a tomar una copa, sino que de estar ahí cuando se necesita. Una pareja, lo que sea, ¿no? Al final los roles los marcamos nosotros de nuestras relaciones personales, y si te viene una persona que va a ser portador de un estoma con alguien que está a su alrededor, tienes que pensar que esa persona va a ser importante en ese momento. Y ahora tú, como coordinadora de equipo, líder de equipo, como quieras llamarlo, ¿cuál es la parte más difícil de ser un líder? Lo más complicado que es. Bueno, pues que de la misma manera que estás hablando con los pacientes, que es lo que te estaba comentando, ¿no? Nosotros como personas y como profesionales también tenemos unas necesidades y una serie de inquietudes a nivel profesional. Muchas veces hay que saber escuchar, ¿no? y dar espacio también a tener esas interacciones entre los compañeros. ¿Cómo lo haces a nivel profesional? Es complicado, porque al final también existen muchos egos entre compañeros, gestionar los egos es complicado, y al final tienes que llegar a un todo, que es que hay un fin, y es que, sobre todo a nivel nuestro,
los pacientes son los que reciben la mayor atención. Cuanto un equipo está mayor unido, mayor atención más profesional recibirá. Y entonces ese es el fin. El cómo lo hagas, complicado, a veces es muy complicado. A veces tienes que saber qué necesidades de la gente que tienes alrededor y en el aborigen que estamos muchas veces te lleva solo las tareas del día a día y no puedes ir más allá. O sea, es tan complicado, esta pandemia ha sido complicada de gestionar, sobre todo a nivel profesional, porque muchos compañeros lo han pasado muy mal de ver todo lo que han visto. Bueno, ha sido una prueba de fuego para muchos y bueno, tener ese apoyo que te decía antes muchas veces ha ayudado a que esas necesidades entre nosotros lo ha sido y vamos trabajando, otras veces no ha podido ser. ¿Y qué valores crees que ha de transmitir un buen líder? Desde mi punto de vista creo que tienes que ser consecuente con muchas veces con decisiones que tomas, que muchas veces no vienen dadas de ti, porque a veces tú estás en una situación intermedia o puede ser que vengan desde arriba y al final transmites información. Gestionar según qué información pues tienes que transmitirla de la mejor manera para que la otra persona la acepte, ¿no? Porque a veces no son decisiones fáciles, e intentar pulirlas, a ver, también en esas necesidades y llegar a un punto de encuentro. No es fácil gestionar equipos. Yo creo que, ya te digo, los egos, la manera subjetiva de ver las cosas, las creencias de cada uno, contraponerlas con otros, pues a veces pues tienes actitudes chocantes y puede ser que pues hayan discrepancias. Si esto se juega a la contra y se suma, es un beneficio para el equipo, porque al final no todas las ideas tienen que ser iguales, sino que al final tu idea y la mía puede sumar a otra. Vale. Muy bien, Cristina, pues hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast de Transformaciones Consciente. En el próximo podcast seguiremos tratando el tema de Coach Salud. Si te ha gustado este podcast, compártelo y síguenos para estar al día, sobre todo en redes sociales y este canal. Muchas gracias, Cristina. A ti.